Ya, está mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya. Ya está. Entonces, voy a enunciar nomás un método más. Es el método por contradicción. ¿Han entendido? ¿Se entiende el método por contradicción? ¿Más o menos? ¿Se entiende o no se entiende nada? Nada, no se entiende, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Este es el método fíjense, el método por construcción. A ver, les voy a mencionar y ustedes en cálculo lo van a hacer. Ese va a ser el método. A ver, este es, fíjense. Yo veo que van a hablar así ustedes. Sí van a hablar. Límite, ¿no? De, de f de x, ¿no? Cuando x tiende a un número, este f de x se aproxima a L, ¿ya? Y este está en términos y esta definición del límite va a estar en términos del aparato epsilon delta. ¿Qué quiere decir así? Va a ser así más o menos. Para t de epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, ¿no? Tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Es decir, es el concepto de límite que van a manejar ustedes. Yo no voy a hablar de límites así, ¿no? Es como tema. ¿Ya? A ver, ¿qué dice este concepto? Así, grafiquita, vamos a ver una grafiquita así. Primero, antes de hacer la gráfica, esto entenderemos. ¿Ya? Este que estoy marcando, este, ¿qué significa esto? Significa que a medida que x se aproxima a L, x se aproxima a x, cualquier número, se aproxima al número A, las imágenes f de x se aproxima a L. L es el límite. L es el límite. Para demostrar, por ejemplo, este tipo de límites, lo que hay que hacer es entonces, dado un epsilon mayor que cero, ¿no ve? ¿No? Debo construir este delta. Debo construir este delta. Construir. Por eso el método que ustedes van a ver es construir este delta. Pero este delta lo van a construir en función de epsilon. Así va a estar construido. Tal que tiene que cumplir esta implicación. Ese es el método por construcción. Entonces, la idea es, dado un epsilon mayor que cero, construir este delta, este objeto, tal que verifique esta implicación. Ese es el método por construcción. Ya eso lo van a ver ustedes en cálculo. Ya, entonces, cuando diga el docente, va a decir este límite tanto, va a decir, vas a demostrar seguramente, dirá, no sé cómo será su clase, no sé. Entonces, va a dar una epsilon mayor que cero y va a construir este delta en función de epsilon y va a hacer cumplir esta desigualdad, ¿no? Esa desigualdad. Listo, ¿no? Eso es. Así se construye, así van a construir, ¿no? Este concepto de límites más o menos, a ver, voy a bosquejar voy a hacer un bosquejito, un rato aquí. Así más o menos, a ver. Los que han llevado el límite es que en colegio, ¿ya? Creo que mi fe ya. Hay una función aquí. Sí, más o menos. Una función f, ¿no? Aquí aquí una, ¿no? Y nos vamos a dar un,
un epsilon, ¿no? Aquí va a estar un L. Un L. Hay dos números, fíjense, hay un A, hay un L, ¿no? Entonces, dado un epsilon aquí, el epsilon, el E es el epsilon, nos va a generar un intervalo, ¿sí? Este va a ser L más epsilon, L menos epsilon, ¿ya? Aquí un intervalo. Entonces, debe existir un delta, un delta, delta menos A, delta más A, ¿ya? Así es. Entonces, dado este epsilon, ¿no? Debe existir un delta tal que este X, aquí están los X, este X se debe aproximar al A, cada vez más, porque estos entornos que van a generar estos deltas y epsilones van a ser muy pequeños, casi cerca al A, ¿no? Entonces, todas las imágenes de este, ¿no? A medida que X se aproxima, las imágenes tienen que estar aquí metidas, sí, ¿no? Aquí. Aquí. Entonces, f de x, ¿dónde está la f de x? Debe estar por aquí, aproximándose a L. Aquí está f de x. Así funciona, ¿no? A medida que x se aproxima, f de x se aproxima a L, ¿no? Ese es va a buscar el límite va a ser L. F de x se va a aproximar a L, ¿no? Para entornos cada vez más pequeñitos, así va a buscar L. No lo va a tocar al L porque es límite, no lo va a tocar, ¿ya? No lo va a tocar. Concepto microscópico, ¿no? Este límite ha generado todo el cálculo infinitesimal, ¿no? Una derivada va a ser un límite, una integral va a ser un límite, entonces este límite que ustedes que van a llevar en cálculo es fundamental, ¿no? Entonces, una derivada va a ser un límite, ¿no? Una derivada va a ser todo está en función del límite ahora. Por eso, en este tipo de demostraciones, ustedes van a utilizar método por construcción, ¿no? Por construcción aquí. El método, aquí va a estar el método por construcción. En cualquier materia, área, rama, donde hay que construir un objeto tal que verifique una cierta propiedad, se llama el método por construcción. No siempre cálculo, puede ser en álgebra lineal, cálculo 3, ¿no? Estadística, todo, así va a funcionar. Entonces, dado un objeto, hay que construir otro objeto tal que verifique una propiedad, más o menos así es. De ahí va a estar otro método metido, ¿no? ¿Ya? Este es el método, que es donde ustedes van a ver, en cálculo 1. ¿Ya? Ahora sí, eso es como comentario nomás, ¿no? Porque este método, porque en cálculo van a hacer ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a abrir mi PDF de conjuntos, donde todo ya está en PDF. Ustedes tienen que leer nomás. Vas a leer el PDF, voy a abrir el PDF. A ver, voy a cerrar esto. ¿Ya? Voy a abrir aquí este PDF. Este PDF enseguida lo voy a mandar esto. ¿Ya? Y precisamente, tío, este hecho tan lamentable de la policía boliviana, a que esta menor de edad habría sufrido una serie de violaciones por varios. No puedo joder. Un rato, a ver, me va a cambiar mi parte. Así. ¿Qué está? ¿Están viendo mi PDF?
Hola, ¿están viendo mi Sí, sí, se PDF? ve, sí. Sí. Sí, sí, Inge, estamos viendo. Estos son los PDFs que ustedes tienen que leer. ¿Ya? Son, a ver, ¿cuántas páginas son? A ver, 1, 2, 3, 4. Están numerados. Ejemplo, este está sacado del libro de Sebastián Lazo. ¿Ves? Fíjate. 13 páginas son. Ahí está resumido todo conjuntos. ¿Ya? Eso hay que leer. A ver, vamos a hacer una lectura. Sí es. Está. De eso se trata. Ustedes en colegio han visto un poco de conjuntos, ¿no? Entonces, más o menos funciona así. Para empezar cualquier teoría, ¿no? tenemos que partir de algún lugar, ¿no? De algún lugar. En geometría, por ejemplo, se parte de postulados. Entonces, con esos postulados, entonces generamos toda una geometría, ¿no? ¿No? Si vas en cálculo 1, números reales, digamos, nosotros definimos las axiomas definimos las operaciones, adición, ¿no? Multiplicación, sustracción, todas, ¿no? Como axiomas. Entonces, con eso generamos toda la teoría de números reales. Entonces, así más o menos aquí. Para hacer conjuntos, entonces vas a definir conjuntos primitivos, términos primitivos. Estos términos primitivos nos van a dar luz para generar toda una teoría de conjuntos, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Los términos primitivos: conjunto, elemento y pertenencia. De ahí vamos a partir. Entonces, intuitivamente, un conjunto es una colección determinada de objetos denominada también elementos. Denotaremos por letras minúsculas a los elementos, X, Y, Z, ¿no? U, B, B, así con minúsculas a los elementos del conjunto. El conjunto va a ser una colección, ¿no? Una colección determinada de objetos, ¿no? Como una colección. Dentro de ese conjunto va a haber elementos. Nos van a estar con X, Y, Z, listo. Entonces va a haber necesitamos definir una pertenencia aquí, pertenencia. Ya tenemos conjunto, ya tenemos elementos. Esta relación de pertenencia vamos a definir. ¿Cómo definimos? Para establecer la relación de pertenencia de un elemento a un conjunto, emplearemos el símbolo, este E, así medio raro, ¿no? Esto significa relación de pertenencia. Este símbolo A pertenece a, así vas a leer. Este va a ser la relación de pertenencia. A pertenece a. Se leerá A pertenece a conjunto. Si no pertenece al A, va a ser cuando lo neguemos. Entonces va a ser no, A pertenece a. Entonces su negación va a ser A no pertenece a, ¿no? Leeremos A no pertenece a. Ahí está. Así vas a definir los tres, ¿no? Términos primitivos, los tres elementos. Ya. Una vez definido la relación de pertenencia y la no pertenencia, ¿no? Vas a determinar el conjunto de dos maneras, ¿no? Por extensión y por comprensión. ¿Qué va a significar entonces por extensión? Si el conjunto está formado por los elementos A1, A2, A3, entonces escribimos como conjunto A con llaves A1, A2, A3, AN. Ese quiere decir, estos elementos los estamos viendo, están listaditos aquí los elementos, listados están aquí, ¿no? Listados. Diremos que A está determinado por extensión, ya está listados los elementos. Es por comprensión, ¿cómo va a ser? Por comprensión va a ser si A es el conjunto formado por todos los X, tales que X satisface la proporción P de X, ¿no? Este X satisface la proporción P de X, este P de X es una proporción. Entonces, escribimos un conjunto así, en su forma comprensiva. Van a ser todos los X tales que P de X. Entonces, ¿qué significa esto? Son todos los X tal que verifican esta propiedad, ¿no? O esta proporción P de X. Todos los que cumplen este P de X proporción van a ser los X. Así está haciendo. Diremos que A está determinado por comprensión. Eso es. Así vas a determinar un conjunto en su forma extensiva y comprensiva. Listo.
Así van en ejemplos, aquí tengo ejemplos. Consideramos el conjunto de los números naturales, el famoso conjunto de los números naturales. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene infinitos elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Entonces, ya están listados aquí. 1, 2, 3, 4. Si pueden listar 5, 6, hasta infinito, ¿no? Pero no podemos contarlos. Es un conjunto, no es un conjunto que se puede contar todos, ¿no? Porque se va a ir al infinito. Sería un conjunto no numerable, ¿no? No numerable. Numerable, no numerable, no numerable, ¿no? No puedo numerarlos, ¿no? Todos, ¿no? Porque si se va al infinito. Definimos un conjunto por comprensión como, está por comprensión, ¿no? Por comprensión va a ser así. Ahí está. X menor que 5 va a ser la proporción P de X. Entonces, es como voy a buscar, tengo un conjunto de los naturales, saco un conjunto especial. X van a ser todos los naturales tal que cumplan esta propiedad, X menor que 5. En este caso, P de X es X menor que 5. Esa es la propiedad que tienen que cumplir los X, ¿no? Entonces, por otro lado, los listamos, los elementos. ¿Qué elementos serán? Ahora los listaremos. El B está en su forma comprensiva. Entonces, los listaremos para tenerla en su forma extensiva. Entonces, ¿cómo lo listamos? A ver, los números naturales. ¿Cuáles serán? Menor a 5. Los naturales vamos a definir que empiecen de 1. ¿No? A veces algún libro empieza de 0, pero no vamos a decir que empiece de 1. ¿Cuáles van a ser? Menor que 5, 1, 2, 3, 4. No es menor o igual, entonces estrictamente menor a 5, entonces hasta 4. Entonces aquí ya lo he listado el B. Había tenido 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces ya está en su forma extensiva, ya lo he extendido, sus elementos, o ya los he listado. Entonces así va a ser entonces el trabajo, ¿no? Aquí, ser conjunto finito, el conjunto definido en su forma de comprensión. En comprensión está esto. Está en base a una proporción P de X, ¿no? X enteros, para que X cuadrado es igual a 3X. ¿Qué X serán? ¿No? Los listamos. No, los listamos, ¿no? ¿Cuáles serán? Donde el conjunto, los enteros van a ser estos, ¿no? Va a ser 0, 1, 2, 3, 4 al infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito. De ahí sacamos este conjunto A, pero con esta propiedad. Van a ser entonces lo que van a hacer es resolver esta ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? A ver, ¿alguien me puede decir qué es una ecuación? ¿Qué será una ecuación? A ver, ¿alguien nos refresca la Es una memoria? igualdad, ingeniero. Una igualdad, aquí está la igualdad, ¿no ve? ¿Igualdad de qué? Es una igualdad. de ¿No? dos números. Ya, va a ser, pero este X está aquí, ¿no? Este X está y este X cuadrado está aquí. ¿Igualdad de qué serían? ¿De expresiones algebraicas? Exacto. Una ecuación es la igualdad de dos expresiones algebraicas, ¿no? De dos expresiones algebraicas. Perfecto. Ya hemos recordado entonces. Esta ecuación yo la puedo resolver, ya sé resolver medianamente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a factorizar y va a igualar a 0. Entonces, voy a aplicar mi teorema que hemos demostrado. Entonces, vas allá. Entonces, x cuadrado igual a 3x. Entonces, este 3x lo lleva al otro miembro con signo negativo. Factorizamos un factor común que es el x. Y va a ser x menos 3 igual a 0. Cuando hay dos productos, hay un producto de dos factores, aplico mi teorema, digo entonces, x es 0 o x menos 3 es igual a 0. Entonces, x menos 3 igual a 0, x va a ser igual a 3. Entonces, ¿cuáles x habían sido? Habían sido, por lo tanto, por extensión, había sido A. Había tenido el 0 y el 3. Entonces, ya le he listado, entonces ya está en su forma
extensiva, ¿no? Extensiva, ya está. Listo. Así ya está. Así vamos a trabajar con los conjuntos. Ahora, fíjense, de comprensiva a extensiva es fácil. Ahora, de extensiva a comprensiva, podemos volver, ¿no? Podemos volver, pero si no tengo, aquí, por ejemplo, esta ecuación ha cumplido mis X, ¿no? Ahora, de extensiva, no, de extensiva a comprensiva volver es un poco complicado, pero no es tan, se puede volver, pero generalmente va a ser complicado esa ida de la extensiva a la comprensiva, va a ser un poco complicado, ¿no? Del otro lado es fácil, ¿no? Del otro es fácil. Del comprensiva a extensiva es fácil, ¿ya? Eso es. Les van a aparecer conjuntos especiales como conjunto universo, el vacío, todos conjuntos van a aparecer. En un conjunto unitario va a ser, ya uno se supone que un unitario, ¿cómo debe ser un conjunto? Que solamente un elemento, ¿no? Entonces el conjunto tiene un solo elemento, el conjunto unitario. Entonces, este conjunto definido A en los enteros, ¿no? Va a ser los X que están en los enteros, tal que X cuadrado es igual a 0. Entonces yo quiero ver cuántos elementos tiene este conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuántos tendrá? ¿No? Aquí claramente, ¿qué X pondría para que sea 0? Si pongo 1, no va a ser, ¿no ve? 1 al cuadrado, 1 igual es nada, no cumple. Si pongo menos 7 al cuadrado, 49, igual a 0, no cumple. El único que va a cumplir es 0, ¿no? 0 al cuadrado, 0. Entonces, el único elemento que va a cumplir esta ecuación va a ser el 0. Entonces, a este tipo de conjunto se le llama el conjunto unitario, porque tiene un solo elemento, ¿no? Un elemento nomás tiene. Aquí tengo otro. X naturales, definidos sobre los naturales, tal que tiene que cumplir esta propiedad, x cuadrado igual a 4. Está en su forma comprensiva. Entonces yo lo voy a hallar en su forma extensiva, los voy a listar. ¿Cuáles serían? Voy a sacar raíz, ¿ves? Raíz de 4 más menos 2. Pero como estoy en los naturales, el negativo no va a entrar, no va a entrar el negativo. Entonces va a entrar el positivo nomás, el 2 va a entrar. Entonces, este conjunto B tiene también un elemento nomás, extensivo. Este conjunto se le llama unitario también. ¿Ve? Hemos sacado, tiene un elemento nomás. Este tipo de conjuntos se le llama conjuntos unitarios, ¿no? Hemos sacado al menos 2, pues estamos en los naturales, ¿no? El natural se empieza de 1 hasta infinito, puro positivo, ¿no? Listo. El conjunto vacío es de esperarse de que no tiene que tener elementos, ¿no? El que no tiene elementos, es decir, el conjunto vacío va a denotar de dos formas. Una O con una barrita así, igual, o dos llaves, pero así, sin elementos. Mira, va a haber dos formas de denotar el conjunto vacío, mediante estos símbolos. Listo. Entonces yo me planteo este conjunto, X enteros, tal que X cuadrado es igual a menos 1, enteros, en su forma comprensiva, listo. ¿Qué enteros harán cumplir esta igualdad? ¿No? Menos 1. Cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo, ¿no? Porque está al cuadrado, ¿no? Menos por menos va a ser más. ¿Eh? Más por más, más. Entonces, no va a haber un número que me arroje menos 1. Entonces, no va a haber ningún entero. Entonces, este va a ser el conjunto vacío. Y está en su forma extensiva. Aquí está en su forma comprensiva, extensiva, en sus dos formas, ¿no? Es un conjunto vacío. Otro ejemplo, aquí puedes construir varios conjuntos vacíos, ¿no? Aquí, los naturales, digamos, el conjunto construido sobre los naturales, los X, tales que X es menor que 0, está en su forma comprensiva. ¿Qué elementos, ¿no?, naturales serán menor que 0? Todos los negativos, ¿no? El 1 entrará, tampoco entra el 1, ¿no? El 1 es mayor que 0, entonces no entra. Ningún natural va a ser cumplir esto, ningún natural.
Entonces, este conjunto B es vacío. ¿Ya ves? Le anoto aquí entre llaves, así sin elementos, como punto vacío. O si puedo anotar también una O, ¿no? O un 0, no sé si con su barrita, así como los libros, esto se conoce. B igual a vacío, entonces no tiene elementos. Hay un conjunto que generalmente va a absorber a todos los elementos de un conjunto, ¿no? El conjunto más grande que va a existir es el conjunto universo, o referencial. Si trabajamos alguna vez en un conjunto, digamos, aquí estoy definiendo, aquí, digamos, aquí, digo aquí, cualquier ejemplo de estos. A, X enteros, digamos, X enteros. Hay un conjunto universo, que es el más grande, los enteros aquí. Es el universo. Aquí es definir sobre los naturales. El universo son los naturales, el universo. ¿Ve? Es el conjunto más grande donde se trabaja como conjunto referencial, ¿no? Aquí, fíjense, aquí tengo un conjunto referencial, U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi conjunto de referencia es el universo. Tengo un universo definido así. Definimos, ¿no? Conjunto. Sobre este universo, yo puedo definir un conjunto. Digo, todos los X del universo, tales que este X varía entre -2 y 4. Ya lo he definido el universo, ¿no? Entonces ya aquí ya del universo voy a escoger ahora, del conjunto más grande. ¿Cuáles van a entrar? Entonces, X varía desde -2 hasta 4. Pero tengo que mirar el universo. Otra vez. Ya no sé qué ha pasado. A ver, ha fallado mi método. No sé qué ha pasado. Vamos a ver. Tenemos 9 minutos, de todas maneras, ya. Entonces, fíjense, voy a mirar el universo. Entonces, en -2 no voy a tomar porque no está en el universo. El -1 tampoco, no está en el universo. Entonces, el 1 al -1. -1. El 0 tampoco está en el universo, no está. El 1 al 1 ya entra, ¿no? Está en el universo. Tiene que estar en el universo. El 1 va a entrar, el 2, el 3. El 4 va a entrar, sí va a entrar porque es menor o igual, 4. Entonces van a entrar 1, 2, 3, 4. Entonces había tenido este conjunto A definido sobre el universo 4 elementos. Uno en su forma comprensiva y otro en su forma extensiva. ¿Eh? Si cambiamos el universo U por los enteros, ¿no? Los enteros, ya, mi universo ya es más grande. Entonces van a ser X enteros tal que tienen que cumplir esta propiedad, que varía entre -2 y 4. Entonces, por comprensión, ¿cuáles serían? Como ya los enteros, ya crecí mi universo, aquí se va a entrar el -2, -1, el 0, 1, 2, 3, hasta 4, porque es menor o igual. ¿No? Ya está. Otro conjunto se ha generado, pero cambiando el universo. ¿Ya? Eso es. Así va a funcionar. El universo es el conjunto más grande de referencia que vas a tener. Va a estar ahí siempre. Ya, entonces, vea, esta es la definición más simple de entender, pero al mismo tiempo es bien difícil de aplicar. No sé qué pasa con esta definición. Vamos a ver por qué. Ya, entonces, pero entenderemos esto. Yo voy a hacer un ejercicio donde ustedes me van a decir esta definición. Voy a aplicar. ¿Cómo voy a aplicar entonces? Aquí. Se dice que el conjunto A es subconjunto o incluido del conjunto B. Aquí está. Aquí está. Aquí en el diagrama de Venn. El conjunto A es subconjunto de B, ¿no? Subconjunto de B. Sí, cumple esto. A ver, para todo X, si X está en A, entonces X tiene que estar en B. Y denotaremos A está incluido en B, si cumple esta condición. Todos los elementos de A deben ser elementos de B. Si es así, A es subconjunto de B. Eso nomás es. Este que está remarcado con colorcito es lo que dice todo, ¿no? A es subconjunto de B, sí, solo sí, para todo X, ¿no? De A debe ser elemento de B. Entonces, si X está en A, X debe estar en B.
para todo X de A, ¿no? Esta es la definición que hay que entender muy bien. Esa es definición de subconjunto o conjunto o inclusión de conjuntos, ¿no? Esto es lo que hay que entender muy bien. En diagrama de Venn, fíjense, en el primer caso A está metido en B. El A es rojito. A es subconjunto de B. Puede llegar a extenderse máximo hasta el B. Hasta el B. A está subconjunto de B. Entonces, puede llegar a ser B, el A. No puede pasarse, ¿no? Pero siempre va a haber un universo también aquí de referencia. Hay un conjunto de referencia que es el universo, ¿no? Ese conjunto ese se llama conjunto, definición de subconjunto o incluido. Un conjunto incluido en otro conjunto. ¿Ya? Aquí van a pasar el teorema. Aquí hay un teorema que dice que el vacío siempre va a estar en cualquier conjunto. Para todo conjunto A, el vacío siempre está ahí, metido. ¿No? Siempre va a estar metido. Y el mismo conjunto va a estar también metido en ese conjunto, porque el segundo caso, ¿no? Va a llegar a la A. Entonces, A está metido en A, ¿no? Está metido en A. Listo. ¿No? Este teorema se va a cumplir en todos los conjuntos. ¿Ya? El vacío siempre va a estar y el mismo conjunto siempre va a estar en el mismo conjunto. Ese es. Ahora, esta demostración es lo siguiente. ¿Cómo justificamos que el vacío está en el A? Si X es un elemento, entonces, a ver, aquí está. Definición de su conjunto. Entonces, A está contenido en B si todo elemento de A es elemento de B. Eso es lo que tiene que cumplir para ser subconjunto. Entonces, en el inciso A, todo elemento de vacío debe ser elemento de A. Esto tiene que cumplir. Pero si X está en vacío, entonces X está en A, ¿no? X no puede estar en vacío porque el vacío no tiene elementos. Este es falso. Falso implica en una condicional. En una condicional, ¿cuándo es verdadero o falso? Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como el antecedente de aquí de esta implicación es falso, esto ya es verdad. ¿Eh? Entonces, vacío siempre está en A. Por eso se justifica que el vacío está en A, ¿no? Listo, la tablita. Inciso B, todo elemento de A debe ser elemento de A. ¿Por qué será? Entonces, todo elemento de A debe ser elemento de A. ¿Cómo justificamos? ¿No? Si X está en A, ¿no? Verdadero, entonces verdad implica verdad. ¿Qué dice en una condicional? ¿Cuándo es verdad o falso? Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? En otro caso es verdad. En este caso, verdad implica verdad, es verdad, ¿no? La tablita lo dice. Si X está en A, ¿no? Si es falso, el otro caso sería falso implica falso. Entonces, la tabla dice que esto es verdad, ¿no? Entonces, todo elemento de A es elemento de A. Eso justifica. Bien, definición entonces. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Cuando A está contenido en B y B está contenido en A, en ese caso van a decir que A es igual a B. ¿Ya? Esa es la definición de igualdad. Está aquí memorizando, ¿no? Ahora bien, van a aparecer las operaciones con conjuntos. Vamos a operar conjuntos. Va a haber la unión, la intersección, diferencia, todo eso va a haber. Entonces, vamos a abrir una sesión más, que esta vez me ha fallado mi método del Zoom ilimitado. Entonces, les voy a mandar un Zoom, ¿ya? Que un minuto me está quedando. Entonces, vamos a definir estas operaciones y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes, para la siguiente clase, ustedes lo vayan leyendo también, toda esa teoría. Y con eso vamos a ir trabajando y terminamos conjuntos, ¿ya? No vamos a profundizar mucho conjuntos, vamos a hacer lo básico de conjuntos, lo elemental, ¿ya? Entonces vamos a volver con operaciones de conjuntos, ¿ya? Vas a definir 6 operaciones en conjuntos.
Ya, entonces vamos a volver dentro de unos 3, 4 minutos. Voy a grabar, estoy grabando estas sesiones para que ustedes lo vean también. Ya, volvemos